Criaturas y devotos de la noche, prepárense porque hoy nos vamos a adentrar en la parte más aterradora de este hobby, la parte científica para explicarte por qué esto no es un cable balanceado. Si has pasado tiempo en foros de audio en español, es casi seguro que te hayas topado con alguien preguntando por los cables balanceados. Son algo realmente común dentro del mundo de los entusiastas del audio. La explicación que normalmente solemos encontrar es la siguiente. Un cable balanceado tiene 3 vías. Una lleva la señal que queremos transportar, a esta vía le llamamos fase. Otra vía es para la tierra, que permite que la corriente fluya a través del circuito. Y la tercera, que lleva una copia de la señal original, pero invertida. Imagina la señal como una onda sinusoidal, es decir, una línea que oscila periódicamente. Esto significa que si en la señal invertida tenemos un valle, en la original tenemos un pico. A esta segunda señal le llamamos contrafase. Y puede que te preguntes, ¿para qué queremos esto? Cuando transportamos señales a través de un cable, estas suelen sufrir interferencias por los campos eléctricos que hay a nuestro alrededor. Estos pueden venir desde de cables mal aislados hasta un microondas que esté cerca. Estas interferencias producen ruido eléctrico y el ruido distorsiona la señal, alterando su forma. El ruido podría verse como un pequeño pico que no debería estar allí, o en el peor de los casos, una gran distorsión que afecta toda la onda. Y aquí es en donde entran en juego las señales balanceadas. Volvemos al ejemplo de la onda sinusoidal. Queremos llevarla del punto A al punto B. Para esto utilizamos una vía de transmisión que es un cable. Vamos a enviar la señal original y vamos a enviar la señal invertida, es decir, la contrafase. Ahora, imagínate que durante el trayecto ambas señales sufren interferencias, que en este caso vamos a representar como un pequeño pico en esta parte de la señal. Ahora tenemos la señal original, la invertida y un pico que afecta a ambas. Cuando ambas señales llegan a su destino, la señal invertida pasa por un circuito especial que la desinvierte, volviéndola idéntica a la señal original, salvo por ese pequeño pico de ruido, que queda invertido en una señal respecto a la otra. Ahora, el último paso de todo este proceso es sumar ambas señales. Al hacer esto, obtenemos dos cosas. La primera es que al sumar las dos señales idénticas, tenemos una señal igual a la original, pero el doble de potente. La segunda, y la más interesante, es que ya que el ruido queda invertido en las señales, cuando lo sumamos da lugar a una cancelación total, lo cual elimina toda la interferencia que se haya acumulado en la señal a través de todo su recorrido, cosa que es deseable especialmente si queremos tener una señal limpia o si les estamos transportando por un camino muy largo. Esta es una explicación que casi todos hemos interiorizado y tiene sentido, es la explicación que más han difundido colegas del nicho, al menos en habla hispana. De hecho, este proceso que te acabo de describir se llama balanceo de señales, es por eso que los cables balanceados se llaman así. Y sí, tienes razón, es así como funciona un cable balanceado. El problema es que los cables que usamos comúnmente para conectar audífonos a nuestros amplificadores o DAC amplificadores, este tipo de cables no son cables balanceados. Déjame explicarte. Para que el proceso de balanceo funcione, necesitas cumplir dos requisitos. Primero, necesitas un cable con 3 vías por cada canal. Recuerda que tenemos que transportar una señal original, una señal invertida y tenemos que tener una tierra. Esto aplica tanto para el canal izquierdo como para el canal derecho. En resumen, necesitas 6 vías o polos para que este proceso funcione. En algunos casos puedes simplificarlo a 5 vías si compartes una sola tierra para los dos canales. Con esto de base ya te puedes dar cuenta de que los cables como los XLR de 4 pines o los cables de 2.5 milímetros no pueden ser balanceados, ya que solo cuentan con 4 polos. Pero si eres un poco perspicaz, es probable que te estés preguntando si cables como los de 4.4 milímetros, que sí cuentan con 5 polos, puedan ser realmente balanceados. Y técnicamente sí, pero no lo son. Y es que hay un requisito más que se tiene que cumplir para que puedas utilizar señales balanceadas. Para trabajar con este tipo de señales, tanto el dispositivo que las envía como el que recibe debe de ser capaz de realizar todo el procedimiento que te conté antes. Esto implica tener un circuito especial llamado inversor de fase, tanto al inicio como al final del recorrido de la señal. Es decir, necesitas un inversor de fase tanto en la salida de tu amplificador como en la entrada de tus audífonos. Aquí es donde empiezas a ver el problema. Si quisieras usar señales balanceadas, los auriculares tendrían que estar específicamente diseñados para eso, lo cual impondría muchas limitaciones de diseño, como que solo podrías utilizarlos con señales balanceadas, o podría dar lugar a cosas raras como un conector de 3 pines para unos IEMs. Y como te puedes imaginar, todo esto sería
muy problemático. Sería difícil introducir algo hacia el mercado. Entonces, ya está, ¿no? Los cables balanceados son inútiles, o al menos no hay ninguna diferencia en utilizarlos respecto a cualquier otro tipo de cables. Y bueno, casi, pero no. Mira, la utilidad de este tipo de cables tiene que ver con algo todavía más técnico. Para que puedas comprender lo siguiente, necesitas tener al menos un poco de conocimiento básico sobre electrónica. Así que vamos a utilizar la analogía de las tuberías con agua. Imagínate que la electricidad es como el agua fluyendo a través de una tubería. La corriente eléctrica sería como la corriente de agua en sí misma. Su intensidad, en este ejemplo, sería la cantidad de agua que está circulando cada segundo por la tubería. Y finalmente, el voltaje sería la presión que empuja el agua a través de toda la tubería. Cuanto mayor es el voltaje, mayor es la presión con la que se está empujando el agua, o la electricidad en este caso, a través del sistema. Y cuanto mayor es la intensidad, mayor cantidad de agua, o electrones, están pasando por la tubería en cada segundo. Ahora, para que exista presión, es decir, voltaje, debe existir algo que llamamos tierra. Cuando hablamos de tierra, en realidad nos referimos a la salida del agua. Para que el agua fluya dentro de la tubería de un lugar a otro, necesitas tener un punto de entrada y un punto de salida. Si solo tienes el punto de entrada, el agua no tiene un lugar a donde ir y entonces se estanca. La tierra, en los circuitos eléctricos, es ese lugar por donde la corriente puede salir. O vaya, es el camino que toma para regresar a la central eléctrica para permitir que el resto de la corriente eléctrica siga fluyendo a través del sistema. ¿Qué crees que pasa cuando compartimos una sola línea de tierra para dos canales? Es como si tuvieras dos tuberías de agua intentando vaciarse por el mismo desagüe. Cuando hay un flujo pequeño, probablemente no notes problemas. Pero cuando empiezas a intentar aumentar la presión, o en este caso el voltaje, ambas corrientes de agua empiezan a competir por el mismo desagüe, lo que hace que cada corriente se tope con más resistencia para salir del sistema. Y esto limita la cantidad de agua que puede fluir por cada tubería en cada instante. Vaya, si saturamos el desagüe, ya no vamos a poder seguir metiendo más agua, y esto es un problema. En el caso de los circuitos de amplificación, que usan un amplificador independiente para cada canal, cosa que es lo normal en cualquier ampli de más de $50, esto significa que compartir una única línea de tierra para ambos canales limita la intensidad de la corriente eléctrica que podemos introducir en cada amplificador. Lo peor de todo es que no solo reduce la potencia máxima que puede entregar cada canal, también hace que cuando uno de ellos cambia su señal, pueda afectar a la señal del otro canal, porque afecta a la tierra compartida. Es como si la presión del agua que está circulando por una de esas dos tuberías no solo pudiera saturar el desagüe, sino también fuera capaz de cambiar su tamaño, como si por aplicar más fuerza para que ese flujo siga circulando, estuviéramos haciendo mucho más pequeño el desagüe. Así, cada cambio que hagamos en uno de los dos canales afecta a la salida de los dos. Esto causa que las señales de ambos canales se mezclen y se puedan afectar entre ellas. Esto es a lo que conocemos como crosstalk o diafonía, y cuando aparece aumenta la distorsión, lo cual en última disminuye la calidad de sonido. Los cables balanceados le dan a cada canal su propia tierra, o vaya, su propio desagüe. Cada señal tiene su propio espacio para circular sin que puedan afectarse entre ellas. Esto también reduce la distorsión al evitar que aparezca el crosstalk. Además, como las corrientes ya no compiten por una sola salida, cada canal puede recibir más electricidad sin problema. Esto permite enviar más electricidad a cada amplificador, lo cual también le permite que entregue el máximo de potencia. Y de hecho, estoy casi seguro de que esta es la razón por la cual solemos ver que las salidas balanceadas son más potentes que las single-ended. Todo esto es muy interesante, pero como puedes ver, no se parece nada a lo que hace un cable balanceado real. Entonces, ¿por qué estamos usando este nombre? Pues, al menos te garantizo que no hay una razón técnica sólida detrás de esto. Marketing, supongo. Lo único spooky en este video son las prácticas poco éticas que emplea la industria. Que anticlimáticamente predecible.